Hola amigos de nuestra comunidad Somos Transcender. Hoy estamos con un invitado súper especial y estamos hablando de Ulises Caravantes. Bienvenido, Ulises. Hola Natasha, muchas gracias por la invitación y por poder conversar esta tarde contigo y con todos quienes nos van a escuchar y a ver en el futuro en esta grabación. Sí. Cuénteme, ¿qué te trajo aquí a Santiago en esta oportunidad para que nuestros amigos también estén atentos? Bueno, una gentil invitación de la Fundación Somos Trascender y Librería Chema de Santiago, que ha estado difundiendo, promocionando y vendiendo el libro Chile 1973, del cual yo soy autor. Qué bueno, y me alegro porque fueron días, estuve acompañándote y ha sido días muy gratos, principalmente nuestra inmersión que está en nuestras redes, y invito que veas en Instagram la inmersión interna de nuestro equipo, y fue muy interesante cómo pudiste exponer más profundamente tu libro Chile 1973. Pero para quien nos escucha ahora, hablaste un poco que este libro habla mucho de los antecedentes al 1973. ¿Por qué hiciste este recorte histórico? Porque a través del tiempo, a través de los años y además por sucesos ocurridos en Chile en los últimos 4 o 5 años, llegué a la convicción de que Chile tenía que conocer los acontecimientos previos al 11 de septiembre de 1973, donde se cometieron errores, se hicieron propuestas que llevaron al país a estar al borde del abismo de la guerra civil. Sentía que los chilenos, las nuevas generaciones de chilenos, no conocían cabalmente estos sucesos, sucesos que yo acoto en un periodo de 8 años previo al 11 de septiembre de 1973, es decir, desde junio de 1965 hasta la mañana del mismo 11 de septiembre de 1973. Es una invitación este libro para que las nuevas generaciones conozcan aquel periodo y puedan entender cuáles son los caminos que nos llevan al abismo institucional, al abismo como sociedad chilena. Cubriste 8 años de historia. Así es. ¿Qué te fue más difícil en datos para encontrar? Mira, la información la fui recopilando incluso a través de muchos años, incluso sin la pretensión o el objetivo de escribir este libro. Simplemente lo fui recopilando, estudiando, analizando como una manera de formarme, de educarme, de instruirme respecto de aquella época. Pero a partir, y soy muy sincero, a partir de los sucesos que empezaron a ocurrir en Chile desde octubre del 2019, yo dije, bueno, me parece que se están repitiendo patrones históricos, sí, patrones erróneos que llevaron al país al borde de una tragedia como fue la guerra civil, y no fue eso en el año 73, pero sí la ruptura democrática en Chile. Entonces dije, bueno, todo lo que tengo lo tengo que reestudiar, analizar y plasmarlo en un trabajo que se llama libro y que hoy día está circulando en todo Chile, como así también, y tú lo sabes, en España y en Estados Unidos con una edición española. Sí, interesante que España también quiera saber de nuestra historia chilena. Yo me considero chilena. Entonces, me gustaría que hablaras un poquito de este interés. ¿Por qué se dio en tu percepción? Yo creo que hay una alta cercanía, bueno, racial, cultural, idiomática, pero también de coincidencias políticas que se dan muy acentuadas entre Chile y España. Entonces, cuando una editorial española, que la voy a nombrar, editorial Almuzara, les planteé este proyecto, les señalé que el libro estaba circulando en Chile, lo estudiaron, leyeron el texto y respondieron positivamente que les parecía que al lector español le iba a interesar y hacer el símil, el paralelismo con lo que fue la guerra civil en España a partir de la crisis que generó o que se generó en la Segunda República, guerra civil que estalló en julio de 1936 y que duró hasta abril de 1939. Entonces al público español, al lector español le resulta atractivo, como a los chilenos nos resulta atractivo leer historia de España,
a ellos también les resulta bastante atractivo leer historia chilena. Por esa cercanía, ¿no es cierto? Por esa cercanía y esa similitud que se va dando a través del tiempo. Sí, ¿cuál sería la similitud que abordas y que puedes decir en rasgos generales para nosotros? A ver, en España se quiso terminar con la monarquía a través de la Segunda República, pero emergen con fuerza doctrinas que en realidad no iban por la república y la democracia, como fueron las fuerzas anarquistas, comunistas, marxistas, digamos. Ellos más bien querían aprovecharse de la república, aprovecharse del intento de un grupo de españoles que querían terminar con la monarquía y que España se convirtiera en república en la primera mitad del siglo XX, para instaurar un régimen como el que existía en la Unión Soviética. Para esos españoles anarquistas, comunistas, el espejo era la Unión Soviética y no, por ejemplo, Francia. Para los españoles republicanos, no marxistas, el espejo era Francia, y ellos decían, bueno, si Francia armó república en el siglo pasado, o sea, en el siglo XIX, ¿por qué España tiene que seguir siendo una república? Entonces, el maximalismo, el carácter totalitario de grupos políticos que quisieron implantar un régimen marxista-leninista en España es una similitud a lo que ocurrió en Chile. Estando en una república en Chile, en una democracia, ellos plantearon que la única vía para sacar al país, porque Chile era un país muy pobre, para sacarlo de la pobreza, era el marxismo-leninismo. Interesante esto que me cuentas. Volviendo específicamente a los diálogos del libro, también tuve la oportunidad de escuchar esto de ti, algunos diálogos que pones en el libro de Salvador Allende, de algunos personajes de este momento. Y repito, cubriste 8 años, pero ¿cuál diálogo que tú encuentras así como más impactante y que fue novedoso para ti en tus búsquedas y que a este diálogo tengo que poner por? Bueno, yo fui haciendo cruces de información, cruces de testimonios, y a mí me llamó profundamente la atención los testimonios de dos personajes muy distintos, como es el caso de un personaje histórico, el almirante José Toribio Merino Castro, que fue uno de los integrantes de la Junta Militar que tomó el poder en el año 73, el 11 de septiembre, que coincide con el testimonio que dejó el socialista Fernando Alegría, amigo de muchos años de Salvador Allende y de Hortensia Bussi de Allende, que fue nombrado por Allende cuando era presidente como agregado cultural de Chile en Washington. Es decir, eso revela que era un hombre muy cercano a Allende. Él coincide con Merino en el testimonio que ambos entregan en la debacle institucional que había en Chile a partir ya los primeros días de septiembre de 1973. La debacle venía de mucho antes, pero ellos entregan un testimonio en esa última semana, coinciden, los dos entregan precisamente de la última semana, uno por una vía, el otro por la otra, pero convergen estos dos personajes disímiles, distintos, que estuvieron en trincheras diferentes, coinciden en decir que en Chile ya había una institucionalidad rota con un presidente que en definitiva no gobernaba. Sí, y hablando del presidente que en este momento ya no gobernaba más, sé que en tu libro no te gusta llevar a los argumentos ad hominem, incluso es una pesquisa muy bien fundamentada más en los hechos, pero ¿qué puedes decir por tus pesquisas? ¿Qué encuentras del carácter de Salvador Allende en relación a eso? No que has plasmado en el libro, pero tu posicionamiento personal en relación a esto. ¿En relación a la personalidad de Allende? Sí, el carácter de él. Yo creo que Allende, después de 3 fallidos intentos por llegar a la presidencia de la República, 1952, 1958, 1964, ya este objetivo se había transformado prácticamente en una obsesión, sí, de llegar a la moneda, pero en condiciones mucho más adversas de las que tuvo en años anteriores, los 3 intentos anteriores. ¿Por qué? Porque la izquierda, y particularmente su partido, se había radicalizado a partir de la realidad que imponía la revolución cubana triunfante. Ya la izquierda en general y el Partido Socialista, el partido de Allende en particular, no creía en llegar al gobierno
por la vía democrática, sino que dejaron muy bien establecido, muy bien plasmado históricamente que ellos querían llegar a gobernar Chile a través del triunfo de las armas, o sea, desatar la violencia armada en Chile y de esa manera dirimir quién gobernaba, apostando a ellos que iban a ser los vencedores. Entonces Allende jugaba en esa época, ya en los últimos 3 años de la década de 1960, que son los últimos 3 años del gobierno de Eduardo Frei Montalva, un doble rol, un rol de senador, de tribuno republicano, de terno y corbata en el Senado de la República de Chile, y por otro lado vistiendo guayabera cubana, tratando de mostrarse como un revolucionario que visitaba todos los años la isla caribeña, que visitaba Fidel Castro, que visitaba Che Guevara. Entonces empezó a jugar un rol dual, donde por una parte, insisto, se demostraba como un demócrata republicano y por otro como un hombre dispuesto a parecerse a los revolucionarios caribeños que habían triunfado en Cuba. Allende, dado ese contexto y la obsesión que se detecta en el análisis histórico, él fue firmando, se fue entregando políticamente, primero con los partidos de la Unidad Popular, a los que les entregó su gobierno antes de ganar, y de ganar la elección del 4 de septiembre del 70, y también después se entrega a las exigencias de la democracia cristiana con las llamadas garantías, los estatutos de garantías constitucionales, los que Allende dijo que no iba a respetar para quedar bien también con el mundo que se decía revolucionario. En resumen, Allende se fue acorralando, se fue encerrando dentro del contexto de su obsesión por ser presidente de Chile, de pasar a la historia de Chile. Tenía una obsesión por pasar a ser parte de la historia escrita de Chile, lo logró. Sí. Y por otro lado, dentro de ese objetivo obsesivo que tenía, jugó 2 roles: el republicano demócrata por un lado y el potencial revolucionario tipo caribeño. Sí, realmente es una figura que necesita ser estudiada desde el punto de vista psicológico. Obvio que no es nuestro objetivo aquí, pero esta cuestión de ser un actor, parece que tenía una pauta en cada momento. Sí. Que les entregaba y él simplemente la ponía y, en fin, tuvo su término. Hablando también de los personajes, la tapa de tu libro tiene 6 personajes, además de Salvador Allende. Además de Salvador Allende, ¿cuál de los 6 personajes tú encuentras más interesante para que hablemos ahora? Yo diría que, hay un personaje muy interesante como es el general Carlos Prats, que era comandante en jefe del ejército de Chile entre octubre de 1970 y agosto, el 23 de agosto de 1973. Jugó un rol bastante polémico, pero yo lo he analizado este personaje histórico con objetividad. Como a todos los que abordo en el libro, yo no busco condenar, no busco santificar ni demonizar a nadie. Para mí es un personaje muy relevante y cuyo comportamiento me llegó a comprender la dinámica y el estado global de Chile en ese momento tan crítico como fue ya los últimos 6 meses el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Sí, y además en estos últimos 6 meses, ¿qué tú puedes decir si era más crítico de todos los hechos? Bueno, Chile tenía un desabastecimiento sin control, producto de el afán o la acción por controlar centralmente la economía por parte del Estado de Chile, por parte del gobierno de Chile. Cometió, varios errores del gobierno nos llevaron a eso. Primero, la anarquía en las fábricas, la anarquía en los campos, permitidos por el gobierno, no había control sobre eso. No existía claridad qué empresas iban a formar parte de las áreas de la economía, porque el gobierno de la Unidad Popular en su programa planteó 3 áreas de la economía: el área social, llamada eufemísticamente social, que en el fondo era área estatal. Sí. El área social, área estatal, porque estaban ahí todas las empresas que iban a ser controladas por el Estado. Un área mixta, donde iban a convivir capitales privados y estatales, y un área muy pequeña, muy reducida, privada, que
supuestamente se iba a mantener vigente en el país. Como nunca hubo claridad respecto de qué empresas iban a ser estatizadas, nunca hubo una ley que así lo definiera, por más que se buscó, el empresariado se empezó a ver enfrentado a lo que no tiene que haber en la economía: incertidumbre. La economía se mueve positivamente cuando hay certidumbres y negativamente cuando hay incertidumbre. Si un empresario no sabe a qué atenerse, qué va a pasar con su empresa, qué va a pasar con su producción, necesariamente tiende a paralizar todo la estructura productiva de la cual él es dueño, de la cual es controlador. Eso por un lado. Lo otro, fijación de precios. La fijación de precios de los productos es una distorsión del mercado, generó mercado negro, generó desabastecimiento. Además de la fijación de precios que generó desabastecimiento, la incerteza que acabo de explicar, la